Bien, y vamos a conversar sobre los acontecimientos del día de ayer con el dirigente político Manuel Jiménez, que ha estado siempre atento y participativo en todo este proceso en busca de justicia en el caso Odebrecht. Claro que sí, que sabemos que es un defensor de la Marcha Verde y dado los episodios en el día de ayer, pues nos gustaría entonces ver desde la perspectiva de estos ciudadanos qué fue exactamente lo que pasó y ver cuál será el próximo paso. Así es, buenos días, bienvenido Manuel. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien. Qué gracias. bueno, nos alegra saber eso. Muchas gracias. Entonces cuéntenos en cuanto a la Marcha Verde y este grupo de ciudadanos en el día de ayer que tenían la intención de levantar campañas frente a la Procuraduría General de la República en el parque, en la isleta, sin obstruir el paso de ninguno de los ciudadanos. Bueno, el derecho a la protesta es un derecho constitucionalizado en República Dominicana. Y el pueblo dominicano ha aprendido a hacer uso de ese derecho. Es decir, se ha notado un gran avance. Se puede decir que es una conquista que el pueblo dominicano haya aprendido a exigir sus derechos atendiendo a las leyes y respetando las reglas. Por eso todo el proceso de esta lucha del movimiento verde se ha desarrollado con un comportamiento ciudadano, y eso es muy bueno, cívico. Eso fue justo lo que se pretendía hacer ayer. Nada más, exigir con civismo un derecho que los dominicanos tienen a pedir cuenta al gobierno, a que cumplan con su función. El que ofreció una fecha para decir los nombres fue el procurador, no fue la gente. La gente puede sentarse allí a esperar que la digan. Si no está obstaculizando el tránsito, si no está haciendo ningún daño a la ciudadanía ni a los bienes, está en su absoluto derecho. Entonces los ciudadanos están usando un modelo civilizado para pedir, para solicitar el cumplimiento de sus derechos y para hacer sus reclamos, y sin embargo le están respondiendo con violencia. Todo lo contrario a lo que debería ser. Deberían ser justamente la policía, el propio gobierno, lo que generen la paz y la armonía en el comportamiento ciudadano. Y son todos los contrarios, son los que están violentando las reglas y violentando las leyes. Es decir, lo que ocurrió ayer ya no debe ocurrir en República Dominicana. Es un episodio que pertenece a épocas pasadas, donde la gente protestaba con violencia, rompiendo vidrio, quemando goma, quemando carro. Eso era lo que se hacía. Pero como se le está dando casi una lesión al gobierno y a las policías, porque por ejemplo lo que ocurrió en Capotillo el domingo es una lesión, una marcha pacífica en Capotillo, eso no se hacía. Eso se hace ahora. Es una rareza. Sí. Es una rareza, pero es muy bueno. Quiere decir, el pueblo ha avanzado. Es una evolución democrática. Claro, pero entonces tú sientes que el gobierno ha retrocedido en ese sentido. Es decir, hay un incumplimiento a las reglas de la ciudadanía en cuanto a su comportamiento. Es decir, la respuesta incumple la ley, la respuesta viola los derechos, la respuesta de la policía. En ese sentido, ¿qué hicimos ayer? Después incluso estuvimos por la noche en un descenso sorpresa, se puede decir, con una vela encendida como una muestra de nuestro repudio a los actos represivos del día de ayer, que nos recuerdan épocas que fueron superadas y que le costaron mucha sangre al pueblo dominicano y muchas vidas de muchos jóvenes. Ya esas prácticas no podemos permitirlas. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a este set al abogado José Hoppelman, activista también del Movimiento Verde. Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿cómo está José? ¿Todo bien? Bien, gracias. Y desde la óptica jurídica nos gustaría saber tu opinión con respecto a lo que dijo el ministro de Interior. Dijo que la instalación de esa carpa durante 5 días alteraba el orden público. Y que era un exceso en cuanto a manifestación se refiere. Jurisprudencialmente se ha establecido que cualquier acto de protesta legítimo, aún dentro del marco de la ley, acarrea por su propia naturaleza cierto disturbio de la realidad normal y cotidiana, del desenvolvimiento de cualquier área, zona o lugar. Eso es algo que es una consecuencia natural
de las protestas. Es imposible pensar que una protesta no vaya a afectar en nada al desenvolvimiento natural de un país o de una zona en particular. Lo que las autoridades deben velar es porque esa afectación temporal como consecuencia de la protesta esté dentro de los límites normalmente admitidos, es decir, un tráfico, aunque no interrumpido, pero más lento de lo normal, un área que no es para establecer personas, que en ese momento se utiliza para eso de manera temporal, una pancarta que en términos normales pudiera considerarse contaminación visual, pero en ese momento se utiliza de manera temporaria. Es un desconocimiento total de parte del ministro Carlos Amarante Barret de las disposiciones legales de la República Dominicana. Su accionar así lo ha demostrado a través del tiempo, que es una persona totalmente neófita en lo que se refiere al tema de los derechos fundamentales y a la protección de los derechos ciudadanos. Hay argumentos que defienden la respuesta de la no entrada a los diputados de parte de la policía. Dicen que eso es un espacio donde no se puede ir a interrumpir el orden. Entonces, ¿cómo ustedes le responden a quienes piensan que eso, o sea, que eso iría como en contra de la ley o de las reglas de una institución? Yo me pregunto, ¿cómo podemos prejuiciarnos, tener un criterio antes de que ocurran las cosas? ¿Cómo yo puedo atribuirle a un diputado, que es un representante directo del pueblo, que va a interrumpir las actividades normales de una institución? ¿Cómo yo puedo saber eso antes de que suceda? ¿Cómo puedo limitar el libre tránsito de una persona que ni siquiera puede ser apresada o detenida? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo yo limitar el acceso de una persona que constitucionalmente tiene la obligación de velar por el respeto de los derechos de los demás? O sea, son argumentos que nos dan a entender que estamos viviendo en una época muy oscura en la República Dominicana. ¿O sería más bien una época de ignorancia? No, ignorancia yo no puedo atribuirla totalmente. Sí puedo decirte que algún interés habrá en no permitir protestas pacíficas o reclamos institucionales como los de esos diputados que iban allí a preguntar o interpelar directamente al encargado de seguridad o al Procurador General de la República sobre el tema de la violencia en contra de manifestantes que no pretendían entrar a la Procuraduría General de la República, ni siquiera estaban en la acera de la Procuraduría General de la República. Porque muchos dicen, ha sido una provocación, pero cuando uno ve el escenario donde se hizo, no era ni siquiera cerca de la puerta o nada, era en la acera que está justo enfrente, que eso es como un parquecito, como una área verde. Entonces, ahí no interrumpía el flujo de la Procuraduría, ni sus tareas, ni las de los ciudadanos que asistían allí para cualquier proceso. Y ni siquiera eran muchos ciudadanos. No, era un puñado. Si lo dejaban, no pasaba nada. La realidad es, Homero, que porque hay muchas personas dispuestas a acampar. Claro. O sea, la información se maneja al interés particular. Y lo que tenemos que ver son los hechos que no han sido controvertidos por nadie. Los hechos que son comunes a ambas partes que hacen los reclamos. ¿Y cuáles son esos hechos? Muy simple. Desde hace tiempo se nos está diciendo que viene una información de Brasil y que esa información de Brasil tendrá que ser procesada, apostillada, traducida legalmente y luego asimilada para poder entonces proceder legalmente. Ese fue el primer argumento que tuvimos. Luego tuvimos un acuerdo de perdón judicial, lo que se conoce comúnmente como la aplicación de un criterio de oportunidad homologado por un juez, que se otorga en virtud de la ley por el intercambio de información. Esa información que el procurador expresó a su viva voz que iba a otorgar el día 19, no es información que viene de Brasil ni viene en portugués. Es la información que Odebrecht se comprometió en la República Dominicana a dar a cambio del perdón judicial. O sea que, por lo menos a mí, a José Martínez Hoppelman y a muchas personas preocupadas por los mejores intereses de la República Dominicana y por lograr el fin de la impunidad, no nos van a confundir con ese tipo de estratagemas tontas que buscan mezclar una cosa con otras. Díganos y por favor entréguennos cuál es la información que Odebrecht entregó para que le fuera perdonada la pena judicial y el no presentarse a un proceso judicial por la aplicación de un criterio de oportunidad. Tenían hasta el día 19 por el acuerdo homologado. La realidad es que el acuerdo tenía un plazo de 60 días. No era de 30, para ser ser justos. justos. 30 el segundo. No, el acuerdo establece un plazo de 60 días para la divulgación de la información. Pero el procurador,
ha dicho y dijo, y ahí están las declaraciones, que él iba a dar la información en menos de 30 días y que para el día 19 el país iba a tener la información sobre la cual fue otorgado ese principio de oportunidad. No es la información de Brasil la que estamos esperando, porque esa información la estamos esperando para junio, que va a ser pública no solamente para el procurador, sino para todo el mundo. Ok, hay otra situación en ese conflicto que a nosotros nos llama la atención, porque cuando uno ve la imagen, la realidad es que ve un escenario violento, no solo de parte de las autoridades, sino también de los que se sintieron lastimados o a quienes lastimaron sus derechos. Entonces, nos gustaría, porque llega un momento que la frustración nos hace muchas veces responder de manera incorrecta. ¿Qué están tomando en cuenta, qué medidas para ayudar a que aquellos que se manifiesten lo hagan, dando un ejemplo de cómo se conduce un ciudadano? Incluso en situaciones abusivas. Exactamente. Sí, así es. Nosotros, y en eso se ha sido enfático, el reclamo, las luchas de la Marcha Verde es pacífica. E incluso en ocasiones hemos pedido, bueno, si te van a atacar, siéntate. Correcto. No colabores si tú no estás violando un derecho. Cruza los brazos. No es fácil que tú te pares y camines, pero eso no estoy haciendo nada que viole un derecho, que te lleven. Exactamente. Eso no es violencia y eso lo genera, por supuesto, indignación porque tú estás siendo agredido. Están abusando. Sí. Pero hay que tener, para nosotros, los dominicanos, necesitamos en este momento comprensión, cordura, lucha dura, estar donde tenemos que estar, hacerle frente a todo este estado de corrupción y de impunidad que se ha instalado en República Dominicana, pero hacerlo con suficiente tolerancia, ponderar cada uno de nuestros actos, porque entendemos que el gobierno está empeñado en producir violencia para desacreditar. Correcto. Está empeñado en que se cometan errores. Sí. Se nota en ese sentido sus actuaciones desesperadas. Nosotros, en cambio, tenemos que actuar con el civismo que lo hemos hecho hasta ahora, pero con absoluto carácter. Es decir, asegurándonos que esta es una lucha difícil, es dura, tiene que llegar hasta las últimas circunstancias, que son el fin de la impunidad en República Dominicana. Y cuando hablamos del fin de la impunidad y la corrupción, y comparamos esta manifestación con aquella que concluyó finalmente el 4%, con que se accediera al interés de los ciudadanos, uno se pregunta, cuando se habla de ese fin de la impunidad y la corrupción, con el tema Odebrecht sabemos que se quieren conocer los nombres, pero acabar con la corrupción y la impunidad tiene muchos pasos. Así es. ¿Cuáles serían esos que se piensa aplicar desde el Movimiento Verde para uno tener conciencia de por qué exactamente está luchando? O sea, ¿es el cambio de todos los jueces, es una nueva autoridad, es un nuevo líder político? O sea, ¿qué es exactamente lo que hay detrás para lograr ese fin, que es cesar la impunidad y la corrupción en la República Dominicana? Desde mi óptica, esto es una lucha por pasos, como tú estableces. Primero, es establecer un proceso de cumplimiento irrestricto de la ley. Establecer una cultura del cumplimiento de la ley desde las autoridades hasta la ciudadanía. Porque hemos visto una cultura continua de la violación a la ley, desde el presupuesto nacional hasta la forma en que se aprueban las leyes o la forma en que se convocan los órganos de poder. Y arraigando nuestra lucha para implantar ese régimen de cumplimiento de la ley es el primer paso. Obviamente, dentro de ese camino tenemos objetivos específicos, como el caso de Odebrecht, como los casos de los Tucanos, como los casos de los Tres Ojos, una infinidad de casos que han brotado a flor de piel por el sistema de impunidad que existe en la República Dominicana. La corrupción la podremos controlar con mecanismos legales. Y siempre va a existir. Y siempre va a existir porque está ahí. Es parte de la naturaleza humana. Ahora, la impunidad es lo que no debemos permitir. Y para lograr eso, en algún momento tendremos que hacer las reivindicaciones legales correspondientes, establecer mecanismos de mayor participación y mayor equilibrio entre los poderes del Estado. Es una tarea ardua, difícil y a largo plazo, pero tus hijos y los míos merecen eso. Y por eso es que luchamos día a día y no vamos a descansar hasta lograrlo. La realidad es abrumadora, pero todavía hay hombres en la República Dominicana dispuestos a hacer todo lo posible por un mejor país. Mi última pregunta, ¿va a haber acciones legales
para pedir reparación ante los derechos conculcados, violados a esos ciudadanos? Yo pienso que sería sí, un sí. buen ejemplo de cese de la impunidad. Correcto, creo que en el transcurso del día de hoy se están encaminando acciones legales porque hubo herido, Correcto. hubo violación a derechos fundamentales, hubo vejaciones, atropello, es decir, nos recordó tiempos muy dolorosos en nuestro país. Es bueno entonces invitar a todo el mundo porque sabemos que hay una manifestación en Asua de parte del Movimiento Verde este fin de semana para que todos aquellos que están en esa parte de la República Dominicana puedan decir presentes si quieren entonces ser parte del cambio en ese sentido. Entonces, una sugerencia, si no le gustan las carpas a las autoridades del Ministerio del Interior, que vayan con paraguas Con y se sombrillas paren verdes. ahí. En vez de 6, que vayan 200 o 300 con paraguas y en la misma isleta se paren ahí a ver si les gustan los paraguas. La realidad, Homero, es que Sí, porque puede ser un asunto la estético, actividad de ayer en la mañana no era una actividad de Marcha Verde. Era de personas que participan de la Marcha Verde. Y O que están tienen el haciendo mismo falta. sentiento Pero, ciudadano. oye, la Marcha Verde ya le pertenece A toda la al pueblo. ciudadanía, Si yo quiero hacer una actividad y me visto de O verde. sea, lo que quiero Sí. decir, José, que en este caso no era una convocatoria Institucional, hecha de correcto. parte de la Marcha Exactamente. Verde. Pero aún así, Son reclamos que Marcha Verde Sí. apoya. Apoya, correcto. Porque, porque obviamente es Pero yo hago esa sugerencia para Coincide. probar a las autoridades a ver si lo dejan hoy manifestarse hasta el viernes con paraguas. Así es. Para que Bueno, se protejan del La hay marcha que de ese asegurarse de que todos asistamos a ASUA. ASUA es el próximo llamado. Es la próxima cita de todos los dominicanos y dominicanas que luchamos por un país mejor, por un país administrado con honestidad, con transparencia, donde podamos vivir felices como Duarte lo soñó. Ya el COE ha dicho que ASUA está en alerta verde. Y allá nos veremos el sábado. literalmente, ¿verdad? Bueno, pero San Francisco, tienes razón. Cuando fuimos a San Francisco, No, yo- San Francisco estaba en alerta verde, pero meteorología no dijo alerta verde, dijo que estaba en alerta roja. Sí, así es. Solo, Yo pude ver el mapa. Solo por no decir que era verde la alerta. sí, correcto. Y la marcha fue extraordinaria y no llovió. Pero nada, no si cayó una gota de llueve, agua durante- uno jugaba en la lluvia. Eso Así es, sí, no claro. importa. Asistirá mucha Eso no es nada, pero qué bueno que haces esa aclaración Así del tema de que no es una convocatoria de la Marcha Verde, porque la realidad es que en las manifestaciones que hemos visto que llevan el Sí. sello del Movimiento Verde, no ha habido ningún inconveniente, Así no ha habido es. violencia, no ha habido intercambios, y los ciudadanos han mantenido esa actitud de tú no me vas a violentar mis derechos, pero yo no te voy a violentar los De tuyos. control Y eso emocional, es muy sí. importante, o sea Así que por será. ese lado creo mucho que para uno exigir debe ser ejemplo. Correcto, y sería bueno Totalmente también ponerse en comunicación con esos jóvenes que creo que pertenecen al Falpo Sí. y conversar con ellos para modelar una conducta universalmente aceptable para todo el mundo. Así es. Y que organicen sus protestas. Así como Estamos de dice Lorena, debemos exigir los derechos con el ejemplo. Sí, sí. Pero también nuestros líderes deben comportarse con el ejemplo. Es cierto. Sería lo Un camino ideal, de doble vía. Ellos tienen la responsabilidad de darle. Sí. es lo ideal, pero hemos visto, por eso que estamos luchando. Andamos cojos. Porque si actuaran correctamente no estuviésemos Andamos aquí. cojos de liderazgo ejemplar. Sí. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Y todas las Gracias por estar con nosotros. Bueno, Y entonces el 21 en Asua. Sí, decirle a la gente que el 21, que es el próximo domingo, si no llueve, en Asua hay marcha. No, hombre, no, pero y como si blanco llueve, de temor. Como quiera. hay marcha en Asua. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros.